Punto. Odio en 5. Es un coche de carretera puro. Comencemos con el hecho de que, absolutamente todos los propietarios lo admiten. El X5 no es un SUV, y no se debe torturar el automóvil intentando operarlo en condiciones para las que no fue diseñado originalmente. Esto no puede terminar bien. Es especialmente perturbador el vídeo en el que los chicos arrastran su X5 fuera de la carretera. Me gustaría decir, ¿qué están haciendo ustedes? Este auto no es para eso, necesitan otro auto, pero no el X5. ¿Por qué burlarse de él y luego jurarle en los foros que algo está roto allí? Pero luego los propietarios se dividen en dos grandes grupos. El primero cree que la capacidad de cross-country del X5 es bastante normal, al menos corresponde plenamente a las tareas a las que se enfrentan los propietarios. La distancia al suelo disponible, 220 milímetros según el pasaporte, es suficiente para conducir por la ciudad en invierno y verano, para superar los obstáculos que abundan en nuestras carreteras y patios, salir a la naturaleza con la familia. No conduzco en la naturaleza, a lo largo de barrancos de tractores y obstáculos similares, que los propietarios de verdaderos pícaros generalmente se jactan de haber asaltado. No es necesario, pero sobre hierba mojada o barro, cuesta arriba y cuesta abajo, sobre grava o pedregal, y obstáculos similares, va bien. Hay muchos de ellos. Sus reseñas mencionan constantemente viajes a la naturaleza, pesca y otras actividades similares. Y para la ciudad y nuestros sucios patios de invierno, las capacidades del automóvil son definitivamente suficientes. Pero el segundo grupo, cuyos representantes se sintieron francamente decepcionados por las capacidades todoterreno del X5, es aún más numeroso. Para mí, las cualidades todoterreno que tenía en mente al comprarlo fueron una gran decepción. Este coche no es apto para circular por caminos de tierra y todoterreno. Está escrito en el libro, la tracción total se puede utilizar en caminos de tierra, pero esto no es deseable. Sí, los representantes de este grupo francamente no están satisfechos con el comportamiento del X5 ni siquiera fuera de la carretera, sino simplemente en carreteras en mal estado, niveladoras y caminos de tierra. El coche categóricamente no tolera carreteras en mal estado, y cuáles son los malos, incluso las irregularidades más leves, todo se traslada al cuerpo y las sensaciones no son agradables. Y en general, si te gusta la recreación activa, no te aconsejo que compres un X5. No solo causa una gran incomodidad, sino que las reparaciones también pueden costar mucho dinero. ¿Por qué hay imprimaciones? En muchas reseñas los propietarios mencionan que al automóvil realmente no le gustan los surcos longitudinales, especialmente si está calzado con neumáticos de diferentes tamaños, con llantas de 20 pulgadas delante y 21 detrás. Solo en estos rodillos obtienes un verdadero BMW, del tipo que pretendía su fabricante. Pero prepárese para las molestias ante el menor surco. El automóvil salta del surco. Las ruedas traseras simplemente no encajan en él y no podrá sostener el volante con una mano, olvídese de esto. Solo un fuerte agarre del volante con ambas manos. Para ser justos, vale la pena reconocer que una tracción total X-Drive honesta es realmente capaz de ayudar en una situación crítica. Por ejemplo, en una reseña de uno de los propietarios me encontré con una historia sobre cómo, durante un viaje a Europa, se encontró en una zona inundada en Croacia. Esperé una hora hasta que apareció el Defender, que avanzó con valentía. Lo solté 200 metros y lo seguí, el agua definitivamente estaba por encima del umbral, hay un video, pero adentro no había agua. Caminé así durante aproximadamente 1 kilómetro. Amor almohadilla 5. Diseñado como una máquina de viajar. Entonces, el BMW X5 no es muy bueno fuera de la carretera, ni siquiera en carreteras en mal estado, pero en carreteras de alta calidad, según la opinión general, es simplemente genial. Bueno, si ese es el caso, entonces vale la pena tratar este coche como un medio para viajar largas distancias. Solía conducir rápido y lejos y nunca me cansaba mucho. Mi récord: Moscú-Krasnodar en 13 horas sin parar para un largo descanso, solo repostar 2 veces, y si tuviera que ir más lejos, habría ido, ya que no me sentía muy cansado. Las versiones diésel son especialmente buenas en este sentido. Los europeos posicionan muy correctamente el BMW X5 diésel como un coche para viajar. Todo en él está hecho para que el conductor disfrute de la carretera, disfrute conduciendo y pueda conducir despacio y lejos. Aunque el coche es potente y tiene un gran par, no es en absoluto adecuado para las carreras.
Al mismo tiempo, es muy importante que el X5 te permita sentirte muy seguro en un viaje largo. El manejo y la seguridad del coche son inmejorables. Más de una vez me encontré en situaciones peligrosas en la carretera. Hubo maniobras bruscas, derrapes y frenadas de emergencia. Para los frenos en general 5 más. Y mi fiel caballo siempre me ayudó. Al mismo tiempo, conviene recordar que el X5, en su esencia interna, es un coche provocador. Pero no es necesario en absoluto sucumbir a estas provocaciones. Los propietarios escriben que cuando te acostumbras al coche, empiezas a girar con más suavidad y a frenar con más cuidado. Por cierto, en el X5 puedes viajar con total seguridad no solo hacia el sur, sino también a regiones frías y duras. Incluso las versiones diésel, por no hablar de las de gasolina, toleran fácilmente temperaturas frías de hasta menos 35 grados Celsius, arrancan normalmente y permiten conducir el coche durante horas con un suéter ligero y una chaqueta abrigada en el asiento trasero, y ICU. Hay muchas declaraciones de este tipo. En cuanto a la experiencia en el funcionamiento invernal de motores diésel, no hubo ningún problema. Incluso en invierno en Dombay, a menos 28, se puso en marcha con medio clic. Y qué emocionante es que tenga un calentador eléctrico en su sistema de calefacción. Lo encendió, e inmediatamente salió aire caliente. La única queja es que los propietarios se quejan de que el equipamiento de serie no incluye parabrisas completamente calefactables, aunque todavía es posible encontrar e instalar dichos cristales. Bueno, hay otro inconveniente que se manifiesta específicamente en viajes largos. La navegación estándar no es la mejor, que funciona con limitaciones y errores no solo en Rusia, sino también en muchos países europeos. En la región de Chelyabinsk, el navegante no conozco algunas de las carreteras entre ciudades, asfaltadas y colocadas hace bastante tiempo. Ni siquiera estoy hablando de nuevos intercambios dentro de la ciudad. Odio almohadilla 4. Dificultades de búsqueda. Muchas críticas suenan así. El BMW X5 E70 es un automóvil excelente, e incluso cuando se compra en el mercado secundario puede brindar mucho placer, pero es muy difícil comprar un automóvil así. El X5 es un buen automóvil, pero no puedes evitar encontrarlo en el mercado secundario. Y no hablamos de la ausencia total de este modelo a la venta. Estamos hablando de encontrar el coche correcto, que no empezará a desmoronarse tras la compra, y no dejará al comprador sin pantalones. Durante el tercer mes he estado buscando solo de primera mano y únicamente de los propietarios, pero es demasiado caro, o no tengo tiempo para comprarlo, o por 1000 kilómetros. Los coches buenos son arrebatados ya en las primeras horas después de su puesta a la venta, me refiero a Moscú y a la región de Moscú. Hay muchos autos con kilometraje retorcido. El kilometraje de todos está retorcido. Me gustó el tipo que tenía una etiqueta de cambio de aceite debajo del capó durante 95.000 km. Y en el odómetro 65, y un alemán en excelentes condiciones, que salió de Alemania con 195.000 a bordo, y luego saltó y 75.000. Muchos propietarios escriben en sus reseñas que es necesario buscar configuraciones ricamente equipadas. Estos autos revelan más plenamente las ventajas del modelo. Mi consejo: no tomes la edición tambor, siempre querrás completarla. Mi conjunto mínimo son asientos cómodos, altavoz, proyección. El conjunto es máximo. Bueno, no hay límite para la perfección. Por cierto, hay un pequeño secreto. Vale la pena intentar encontrar un coche con enganche de remolque. Si esta es una opción de fábrica, entonces se agrega automáticamente un ventilador del radiador más potente, una caja de cambios trasera reforzada, una versión diferente del firmware de la transmisión automática y una serie de otros beneficios que tienen un efecto positivo en la confiabilidad. Pero, ¿qué hacer si, durante su búsqueda, se enfrenta constantemente a la situación? O comprar un cadáver e invertir aún más, o una versión para mendigos, pero idealmente. Es poco probable que alguien pueda dar una respuesta definitiva a esta pregunta. Amor almohadilla 4. Rentabilidad. El dueño de un monstruo de 400 caballos que lo considera muy económico. ¿Dirías que es fantástico? Pero no, si hablamos del BMW X5. En al menos 2/3 de las revisiones, los autores consideran que la eficiencia es una de las ventajas importantes del modelo, y sería bueno que fueran exclusivamente propietarios de versiones diésel. Con los diésel todo está realmente claro. Incluso los propietarios del X-Drive 40D, 306 CV, 6,6 segundos a 100, y del M50D, 381 CV, aceleración hasta 100 km PERH o UR 5,4 segundos, se jactan de
Consumo en carretera a 100 a 120 km por hora, 8 litros de combustible diésel. A 120 a 150 10 litros. Teniendo en cuenta los atascos periódicos debidos a las reparaciones de las carreteras, recorrimos una media de 1100 km con un tanque. En las autopistas europeas, donde el límite de velocidad máxima es de 130 km por hora, pones el control de crucero a 139 km p.e.r.h.o.u.r. Las cámaras no responden, y obtienes un consumo de 9 litros a los 100 km. Comprobado por ordenador y por la cantidad de combustible vertido. Bueno, el enorme X-Drive 30D de 245 caballos de fuerza hace felices a los propietarios. El consumo promedio no supera los 9 litros por 100. En la ciudad, alrededor de 10 a 11, con una conducción muy activa. Bueno, en la carretera todo depende de la velocidad, aunque para conseguir 7 a 8 L/100 km no es necesario hacer ningún esfuerzo especial, basta con conducir dentro de las normas de tráfico. X5 con V8 de 4,4 litros. Incluso sin control de crucero, el consumo de combustible de estos coches rara vez supera los 15 L/100 km, incluso en ciudad, lo que no molesta en absoluto a los propietarios del X-Drive 50i. El consumo de combustible es directamente proporcional a la fuerza aplicada al pedal del acelerador, mientras que en la transmisión automática de 8 velocidades ahorra significativamente gasolina tanto en la carretera como en el ciclo urbano. En verano, 11 a 12 litros, 95 por cada 100. Pero entre los propietarios del X-Drive 35i equipado con el motor de 6 cilindros en línea N55B30, hay muchos que están insatisfechos. De hecho, solo ellos están dispuestos a enumerar el consumo como una de las deficiencias. Se consume mucha gasolina, una media de 16 litros por cada 100 en la ciudad. A gran velocidad, el consumo se dispara hasta los 18 a 20 litros. Pero no hay una unidad total en sus filas. En el ciclo urbano no más de 12 litros, en la carretera, generalmente 8,5, y estas son cifras reales. Pero incluso si resulta ser mucho mayor, no todos lo consideran una desventaja. El consumo de combustible al conducir al estilo de un jubilado en la ciudad es de 13 a 14 litros, en la carretera, 8. Si te ahogas, entonces puede funcionar con más de 20 litros. Estoy contento con este gasto. Odio almohadilla 3. Rigidez de la suspensión. Está claro que la rigidez de la suspensión es un parámetro muy subjetivo. Más precisamente, la valoración de este parámetro por parte de los propietarios de automóviles es subjetiva. Pero la rigidez de la suspensión del BMW X5 se ha convertido en una característica de la que se quejan muchos críticos, aunque son claramente conscientes de que este es el precio a pagar por un manejo refinado. En el lado negativo, puedo notar la rigidez de la suspensión. Sí, el manejo fantástico tiene sus En general, uno se acostumbra a la rigidez, pero cuando cambia a otra clase, de repente siente más comodidad y menos control. El coche con neumáticos Ramflat estándar me parece especialmente duro. No me gustó. La rigidez constante no proporciona ninguna ventaja tangible en el manejo. De todos modos, todo está bien. Más bien, hace que la suspensión sea más de roble. Esta rigidez también tiene consecuencias no obvias. En una carretera irregular, el estante del maletero comienza a traquetear. La parte trasera, el estante para paquetes, es una canción aparte. Truena tanto que duele los oídos. Los seguros de los asientos traseros también aumentan la incomodidad. Se enganchan alrededor de los soportes en forma de U y, con el tiempo, debido a la vibración, se forman pequeños espacios en esta unidad que comienzan a chasquear. Esta llaga muy común se trata mediante un método completamente de granja colectiva. Es necesario envolver las orejas en forma de U con el aislamiento más común. Por supuesto, con el tiempo la cinta se desgastará, pero este tratamiento será suficiente para 20.000. También puedes deshacerte del ruido sordo del estante, pero no podrás arreglártelas con cinta aislante. Amor almohadilla 3. Versatilidad, practicidad, comodidad. Los crossovers aparecieron inicialmente como una clase de coches versátiles, y, en este sentido, el BMW X5 se ajusta a los parámetros de la clase. Pero la versatilidad del E70 también tiene sus particularidades. Un coche increíble, ya que combina muchos factores que te permitirán moverte cada día en diferentes condiciones. Puede ser un crossover familiar económico, seguro, cómodo y espacioso,
o un monstruo brutal con una dinámica segura y una dirección impecable, escriben los propietarios. Como regla general, las autopistas fantasma no son muy prácticas, pero el BMW X5 es sorprendente, porque combina la practicidad de un coche familiar con la emoción de un deportivo, volumen interior y de maletero. Bastante. El gran interior y el espacioso maletero, además de la tracción total y la gran distancia al suelo, hacen que este coche sea ideal para una familia. El portón trasero tiene una característica interesante, consta de dos partes, una que se levanta y otra que se pliega. El estante resultante es bastante funcional, puedes sentarte en él o colocar un refrigerio cuando te detengas en el camino. Pero otra función importante es mantener tus pantalones limpios, porque incluso si necesitas llegar a las profundidades del maletero, terminarás con el extremo limpio del estante, y no con un parachoques sucio. Odio almohadilla 2, coche con sensores y cajas de transferencia. Pero todas estas ventajas se sienten cuando el coche está en buen estado de funcionamiento, y normalmente te lleva del punto A al punto B. Pero hay demasiadas historias en internet sobre una lucha larga y no muy exitosa con averías constantes. Este es el auto del sensor, no el tuyo. Siempre hay algo que no funciona, exclama uno de los propietarios. Pasé este año cerca del ascensor, leyendo foros, preguntando a todo el mundo, pidiendo piezas de repuesto, repite otro. Con BMWs, me desesperé por primera vez y abandoné la idea de volver a darle vida al auto. Lo peor es que simplemente cambias todo lo que se dijo en el servicio, y probé diferentes servicios, tanto para reparaciones como para diagnóstico. Simplemente comienzas a utilizar la máquina para el fin previsto, emite pitidos y parpadea una y otra vez, y cuesta tiempo y dinero. Y, en primer lugar, todas estas quejas se refieren a los coches de gasolina con motores de la serie N, y aquí está la cuestión. A partir de 2005, la empresa bávara comenzó a reemplazar constantemente los motores de la serie M por motores nuevos y más avanzados de la serie N, por lo que el X5 E60 entró inicialmente en la línea de producción con esta gama en particular. Todo parecía muy bonito. Los motores se volvieron más potentes, más ecológicos y más económicos. Pero estos pasteles resultaron no ser gratis. La temperatura de funcionamiento del motor se aumentó de 93 a 97 a 102 a 108 grados, citando el hecho de que a esta temperatura, el combustible se quema mejor, la eficiencia del motor es mejor, y la eficiencia del combustible es mayor. Pero la bomba eléctrica del nuevo motor de la serie N tiene la misma vida útil que la antigua bomba mecánica del motor de la serie M, pero cuesta 10 veces más. Debido a la mayor temperatura de funcionamiento, la vida útil de los sellos del vástago de la válvula se redujo en un factor de 3. Y si en los motores antiguos los sellos de fábrica duraron fácilmente 200.000, entonces en los motores N modernos, incluso con un kilometraje de aproximadamente 100,000 kilómetros, la vida útil del aceite está garantizada. El rendimiento de los motores BMW modernos, con sus sistemas de sincronización variable de válvulas vanos, y el sistema de control de elevación de válvulas de admisión Valvetronic, depende en gran medida del estado y el volumen de aceite en el motor. Pero en los motores de gasolina de la serie N, no hay una varilla de nivel de aceite convencional, sino solo el sensor correspondiente. Por lo tanto, es prácticamente imposible incluso comprobar el estado del aceite después de cambiarlo. Y entre los militares que no son los más responsables, la práctica del reemplazo parcial es bastante común. Llenaremos solo la mitad del aceite nuevo comprado, dejaremos la mitad restante del viejo, y venderemos la cantidad ahorrada al siguiente cliente. Y el estado del motor es muy difícil de evaluar. Endoscopio. Entonces el endoscopio le permite ver el estado de las paredes del cilindro, pero la cámara no verá los anillos reflectantes del aceite coquizado. Para entender con precisión el estado de un motor de gasolina, solo hace falta desmontarlo. Pero al final, los propietarios escriben que todos los E70 de gasolina con un kilometraje de más de 70.000 kilómetros son un cerdo en un puñetazo. Puedes escribir un artículo aparte sobre los problemas con los BMW E70 de gasolina, que es lo que hicimos nosotros. Pero en este caso, lo único importante es que las voces de los propietarios, que escriben sobre cómo cogieron un coche con un kilometraje de 50.000 y condujeron 150.000 sin reparaciones importantes, no ahoguen las quejas de los insatisfechos. Como resultado, en el mercado secundario, los X5 diésel cuestan entre 200 y 400.000 más que los de gasolina en configuraciones comparables.
a pesar de que los de gasolina son más potentes, más rápidos, y en teoría, deberían tener más demanda. De hecho, todo es exactamente al revés. Los automóviles con motores diésel se consideran mucho más fiables, ya que la tecnología Common Rail está bien desarrollada, y la carga térmica de los motores diésel bávaros es mucho menor. Los problemas también ocurren con los motores diésel. Las turbinas fallan, pueden pedir dinero para EGR y filtros de partículas, y con la misma marca de 150.000 se pueden esperar problemas con los inyectores piezoeléctricos. Y sin embargo, la comunidad de Internet opina con confianza que los E70 diésel son mucho más fiables. Pero la gente no solo lucha con motores. Por ejemplo, hay problemas con la caja de transferencia, de los que a mucha gente no se les escapa. El síntoma es simple. El coche empieza a dar sacudidas. Vi esos autos y me quedé helado anticipando esta desgracia. Unas 80.000 personas comenzaron a asustarme. Dicen, prepárense. Una caja de transferencia. Una caja de transferencia. Y naturalmente, comencé a escuchar y a temblar ante cada susurro. La cuestión es que la versión anterior de la caja de transferencia tenía una bomba de lubricación forzada, que no funcionó de la mejor manera, a menudo se estropeaba y tenía una vida corta. Como resultado, en la nueva caja de transferencia ATC 450, a diferencia de sus predecesoras, ATC 500 y ATC 700, el aceite se suministra al paquete de embrague mediante una cadena, es decir, bajo la influencia de la fuerza centrífuga de la rotación de la cadena. Pero normalmente se lubrican solo a velocidades superiores a 40 km por hora, y si se conduce constantemente a bajas velocidades y en atascos urbanos, el aceite no llegará a las piezas móviles, y el resultado de esa crónica falta de lubricación es la muerte del caso de transferencia a una edad temprana. El freno de mano electrónico a menudo empieza a actuar de forma extraña. La única consecuencia es la rotura de la unidad de control del freno de mano, y la razón, por regla general, es que debido a la falta de mantenimiento adecuado durante los años anteriores de funcionamiento, los cables de freno que van desde el bloque hasta las pastillas se han agriado. Como resultado, en ese mismo bloque aumenta la corriente suministrada al motor, lo que funde el relé de potencia, que debido al aumento de corriente opera al límite. En general, hay muy buenas razones para decir que no es tu coche sino el sensor. Amor almohadilla 2, estado. Digas lo que digas, cualquier coche BMW realza el estatus de su propietario, y más aún un modelo caro como el X5. Las ventajas del X5 incluyen no solo el manejo, sino también el alarde, si el alarde es muy importante para usted. Sí, el tema del respeto en la carretera se escucha en muchas reseñas. El automóvil es respetado en la carretera, pero aún así no debes conducirlo, debes respetar a los demás conductores, y, si te sientes bien, no. Por supuesto, la imagen de BMW se ve estropeada por la estela de los años 90, aunque todo este caos mafioso es cosa del pasado. Pero esta huella todavía se siente hasta el día de hoy, y en las discusiones es muy posible encontrar la siguiente afirmación. Hay que ser un completo idiota para tirar mucho dinero en este cubo, que se ha convertido en el héroe de las bromas sobre bandidos, por el simple hecho de presumir. Buena suerte a todos los cortadores de pontos y ascensores libres, pero el ejército de fans de la marca es aún mayor. Sin embargo, hay un punto más. El estatus y el potencial dinámico del automóvil atrae a numerosos corredores y pilotos, que no tienen ni el deseo ni los medios para un servicio de calidad, que realmente no se puede llamar barato. A su vez, aquellos que compraron un automóvil a estos pasajeros, en el mercado secundario, se unen a las filas de los que odian, ya que el automóvil inevitablemente comienza a desmoronarse. Odio NE. 1. Contenido caro. Los propietarios consideran claramente que la principal desventaja del BMW X5 E70 es el alto coste de mantenimiento y conservación. Si quieres un viaje rápido, cómodo y bonito, paga. El coche es muy complejo mecánica y eléctricamente. Las unidades grandes rara vez fallan, pero las pequeñas cosas a menudo molestan, y las piezas de repuesto no son baratas. El único consuelo es que, por regla general, las piezas de repuesto necesarias siempre están disponibles, aunque nadie sabe qué pasará en las condiciones actuales. Y además, los mecánicos conocen bien el coche, y en las grandes ciudades encuentran el correcto. El servicio no es un problema. Es extraño que en ninguna crítica, ni elogiosa ni abusiva, ninguno de los propietarios mencionara el impuesto de transporte.
Pero en la zona fiscal relativamente favorable, solo entran los coches con motores diésel de 245 caballos de fuerza, cuyos propietarios tendrán que desembolsar 18.375 rublos al año. Pero para los propietarios de versiones de 306 caballos de fuerza, tanto diésel como gasolina, el importe del impuesto será de 45.900 rublos. Para los propietarios del M50D de 381 caballos de fuerza, 57.150, y para aquellos que compraron un automóvil con un motor V8 de 4,4 litros, 61.050 rublos. Agreguemos a esto el mantenimiento regular, y los propietarios recomiendan por unanimidad reducir el intervalo entre el mantenimiento programado de los 15.000 kilómetros recomendados a 10, o incluso mejor, a 6 a 7.000. Al mismo tiempo, el precio incluso del mantenimiento más simple ascendía por regla general a entre 17 y 18.000 rublos, llegando en algunos casos a 40 a 45.000. Pero este no es el límite. Esto es lo que escribe el propietario de la versión X-Drive 50i. Tuve que hacer mucho mantenimiento programado, como los sellos del vástago de la válvula, las cadenas del motor, los inyectores, las bobinas de encendido, las bujías, la salida de gas. Se cambiaron tuberías y radiador con vaso de expansión. Para la suspensión, cambié las cámaras de aire y los brazos de control delanteros. Lo único que puedo decir es que todo esto es muy caro. También hay que señalar que las cifras proporcionadas están tomadas de reseñas escritas hace 1 o 2 años, y solo se puede estimar en qué se convertirán hoy en día. Nuevamente, al comprar un automóvil usado, debe estar preparado para gastar dinero de inmediato en ponerlo en orden, y aquí debe estar dispuesto a desembolsar de 100 a 300.000, dependiendo del estado de la compra. Todos los aceites y los filtros, bujías incandescentes, batería, buje se cambiaron inmediatamente, cojinete, 2 bloques silenciosos, brazo inferior, embragues en la caja de transferencia, comenzaron a temblar, quemaron el hollín, limpiaron el USB. En términos monetarios, alrededor de 120.000. Y además del mantenimiento regular, también son posibles averías no programadas, inevitables para un coche de unos 10 años, y costes de reparación igualmente no programados. Aquí por supuesto no se pueden dar cifras concretas, pero, cada año, menos 100.000, y solo si tienes suerte. En general, definitivamente no vale la pena comprar un BMW X5 E70 con el último dinero, y en cualquier versión. Amor almohadilla 1. Placer de conducir. Entonces, ¿qué obtienen los propietarios del X5 de su querido modelo superior? ¿Qué les aporta? Y les da lo que se llama placer de conducir, y este concepto incluye controlabilidad, estabilidad de trayectoria y dinámica. Este es el primer automóvil que, después de conducirlo durante una semana, comencé a sentir placer físico directo de la gestión del proceso mismo. Y este tipo de declaraciones se pueden citar literalmente sin cesar. En primer lugar, por supuesto, los propietarios notan el manejo patentado. Excelente manejo. En invierno el auto nunca patina, aunque, créanme, a veces en una carretera helada cederá. Es un impulso. Apenas se nota la aceleración y la velocidad. La velocidad de 120 a 130 solo la sienten los coches que adelantas. El manejo del coche es sobre todo un elogio. No hay ninguna queja. Conduje tanto en lluvia como en nieve. Hidroplaneo. No se observó ningún derrape. Se aferra a la carretera con un agarre mortal. Ni siquiera pude patinar intencionalmente, pero no me esforcé demasiado. Por cierto, los propietarios destacan el funcionamiento extremadamente correcto de los sistemas de estabilización. Ningún sistema electrónico puede anular las leyes de la física, pero por lo demás el coche es como un hierro en la carretera. Sigue el volante con claridad, conduces como si dibujaras con un compás y un lápiz afilado. Bueno, dinámica, ¿dónde estaríamos sin dinámica? A cualquier velocidad, puedes adelantar con confianza, sabiendo que tienes potencia suficiente para completar la maniobra. Al mismo tiempo, la dinámica de frenado es bastante consistente con la de aceleración. Los frenos se detienen en seco cuando se requiere. Te acostumbras tanto que si cambias de coche podrías chocar contra el trasero de alguien. Y por todo esto, el X5 es amado y se le perdonan muchos de sus caprichos. BMW es amado por su manejo, por su dinámica, por sus frenos bien afinados, por su carácter. No creo que los chicos de BMW no pudieran fabricar un coche tan fiable como un Toyota, pero entonces dejaría de ser un BMW. No habrá precisión en el control, no habrá dinámica, ni frenada ni consumo adecuado de combustible. Si es así,
¿Es sorprendente que los propietarios escriban que cada viaje es un placer? Carme.proeste, catálogo de todas las marcas de coches, motores, transmisiones, qué se rompe y con qué kilometraje, qué paquetes pueden golpear duro tu bolsillo. Aprenderás esto y mucho más sobre los coches en